Se conoció esta semana, este fin de semana, datos sobre cuáles son los lugares más calientes de la inseguridad en el conurbano. Nada que sorprenda, lo que sorprende es la afirmación. Lo que sorprende es que pasen años y los lugares sean los mismos, Quilmes, La Matanza, San Martín, lugares donde el periodismo, todos nos hemos cansado de decir, cuidado, son lugares de coto, de casa del delito. Ahí el delito es lugar donde tienen un coto de casa para la gente que vive ahí, sin embargo, pasan los años y esto no se modifica. Vamos a estar analizando los resultados de una encuesta que trajo aquí Sheila Bilker sobre el hartazgo de la gente con la inseguridad, incluso a uno y otro lado de la grieta. O sea, qué piensan los votantes del Frente de Todos y qué piensan los votantes de Cambiemos. Y empieza a confluir esta noción de hartazgo, ¿no? Porque en verdad pasan los años
cambian las administraciones y se pendula entre la mano dura y el garantismo y a veces se le echa la culpa a la policía y otras veces se le echa la culpa a la justicia y nadie sabe bien qué hacer. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, ¿y si un día alguien se pone a estudiar realmente lo que corresponde y cuáles son los niveles? Porque no es que va a haber una explicación única para la cuestión de la inseguridad, pero sí hay diferentes focos de problemas que hay que ir y encarar. Uno es la justicia. Diego Kravetz es secretario de Seguridad de Lanús y lleva ya 2 periodos viendo qué pasa en un municipio picante como es Lanús con los niveles de inseguridad. Y él más o menos tiene computado que los delincuentes de su municipio deben rondar los 1000. El problema es que ellos los tienen identificados, saben que siempre son más o menos los mismos, las mismas familias, que incluso integran una especie de subcultura del delito, pero lo que también tienen registrado es que caen, salen, entran a la justicia, salen, entran, salen, y ahí sí verifican lo de la puerta giratoria. Este es un problema, es decir, bueno, ¿cómo funciona la cuestión de la justicia realmente? Después vamos a hablar esta tarde en GPS sobre cómo la gente percibe esto de la puerta giratoria y cómo genera un hartazgo y una desconfianza en la justicia. Ahí las responsabilidades se bifurcan también. Una parte es de los jueces y de los fiscales, que muchas veces dicen, bueno, no, está bien, es un delito menor, deja que te deje los datos y que se vaya a la casa. Pero ahí mismo terminan estimulando al delincuente a que vuelva a delinquir. Y como decimos siempre, si no hay un muerto, no mueven el culo, no se preocupan. O tiene que haber un muerto, tiene que haber escándalo. Si no, bueno, que siga la gente circulando. Y el otro problema es la manera amañada en que se entienden los códigos y sobre todo los códigos de ejecución penal. Porque una condena puede ser una cantidad de años, pero después empieza a haber una alquimia por la cual se la reducen y entonces un tipo que está condenado a 10 termina pasando 4 años y después sale y uno dice, ¿cómo salió este tipo? Se la pasó haciendo buena letra a 3, 4 años en la cárcel y volvió a estar. Y siempre, fíjense que cuando nosotros contamos los casos de un detenido por una causa grave, cuando uno le peina el prontuario resulta que o tenía una libertad asistida o tenía una libertad condicional, entonces ahí hay un grave problema. Pero respecto de los distritos, cuando uno ve que los principales distritos con niveles de delincuencia graves son Quilmes, La Matanza y San Martín, dice, bueno, no es una casualidad, porque es en esos lugares donde se da esa convivencia explosiva entre villas de emergencia y barrios de clase media. Habría que agregar un cuarto distrito, que es La Plata. Claro, no es considerado conurbano, pero en La Plata está pasando lo mismo. La necesidad de resolver urbanísticamente las villas de emergencia para que se sepa claramente quién vive en cada casa, quién tiene un título de propiedad, quién es la familia. Esto permitiría que las villas no se conviertan en el aguantadero predilecto de los delincuentes. Obviamente las villas, la mayoría de la gente es trabajadora, es honesta, galguea, la pelea como puede, pero siempre terminan tumberizándose porque ahí no está el Estado. Terminan entrando los delincuentes, los narcos, los ladrones, terminan haciendo base ahí porque ahí no los pueden encontrar, porque pueden ir tomando las casillas a punta de pistola, pues pueden tomar una casilla de depósito de armas o de droga y atrincherarse en otro lado. Todo esto se sabe. Lo increíble es que pasen los años, cambien las administraciones y no se sepa qué hacer. Este es el punto donde uno dice, bueno, ¿qué decisión concreta hay para ir enfocando cada una de estas cosas? ¿Por qué pasan los años y nadie encuentra algo bueno para hacer con el servicio penitenciario? Hay una cosa cierta en los servicios penitenciarios. Se sabe que si uno logra que un delincuente que entró con determinado nivel educativo estudie en la cárcel, su nivel de reincidencia es menor. ¿Sí? ¿Por qué no se los hace estudiar de manera más intensa? Es un misterio. Nadie sabe dar explicaciones. Es más, habría que tomarle rendimiento a los directores de cada uno de los establecimientos carcelarios sobre cuánto logran que los presos estudien o que los presos trabajen. No hay ninguna estadística conocida sobre eso, sobre la eficiencia de cada uno de los directores de los penales a la hora de eso. Solo se los considera
según manejen los presupuestos, según tengan algún programita de rehabilitación, pero no hay estadísticas serias sobre esto. Y eso es lo que habría que hacer también. ¿Debería haber más cárceles? Sí. ¿Debería haber más programas para rehabilitar a los tipos que entran y que las cárceles, como dice la encuesta que les va a contar en un ratito Sheila, no sean universidades del delito, donde los tipos salen mejorados? Por supuesto. Pero todas estas cosas nadie las discute. Lo único que pasa es que van cambiando las administraciones, van pasando los años y se echan la culpa unos a otros. Y el que viene dice, yo voy a hacer que la inseguridad baje, pero no lo hacen porque nadie sabe qué carajo hacer. Esta es la poca seriedad del debate. Ya a esta altura del partido se demostró que lo que se suponía en un momento, que el verdadero problema estaba en la corrupción de las fuerzas de seguridad, y no es tan así. Hay, por supuesto, sigue habiendo bolsones de corrupción, sigue habiendo bolsones de policías que protegen a los narcos, pero no termina ahí el problema, porque hay un delito social vinculado al tráfico de drogas, al consumo de drogas, un delito que es infinitamente molesto para el ciudadano común. ¿Qué quiero decir? Nadie puede pensar que, recién lo veíamos, el delincuente que le roba el celular al policía de la ciudad, en un robo canguro, encima estaba vestido con el uniforme de la policía de la ciudad. Nadie puede pensar que ese ladrón de un celular está protegido por una zona liberada. No, aprovecha un descuido. Los delitos vinculados a las zonas liberadas tienen más que ver con pactos policiales, con algunas bandas de narcotráfico que operan en determinadas villas o en determinados sectores. Nadie puede pensar que hay ahí una zona liberada para un delito tan menor. Pero ese delito menor cotidiano es el que más molesta a la gente y sobre todo es el que más molesta a los más pobres. Porque quien más, quien menos, todo el mundo ha padecido uno de estos episodios, no solamente el policía, digamos, vean este también es otro policía a quien estaba esperando la novia y lo encañonan y en este caso, al ser un policía, se defiende y mata al ladrón, pero si no, es una persona a quien le ponen un arma en la cabeza y tiene que entregar todo, el auto, todo lo que tiene. Ese tipo de delito no está necesariamente vinculado a las zonas liberadas de la policía. Es otro nivel de delito, es un nivel de delito social. Sin embargo, ese delito es el delito que más molesta a los más pobres de manera cotidiana. Por eso es que cuando se sale a la calle a escuchar y a hablar con la gente, lo único que ve es esto, es esta sensación de hartazgo de la gente de la inseguridad. Escuchen lo que dice la gente en la calle. A ver, enseguida vamos a ver una... Tema inseguridad. A la hora de abordarlo, a nivel nacional, los diferentes partidos políticos, ¿crees que también hay grieta en la Argentina? Sí, creo que sí, porque de un lado te lo minimizan y del otro lo maximizan. O sea, yo creo que la grieta existe en todo sentido. Yo creo que hay distintas visiones de cómo encarar el problema. Creo que hay algunos que son muy tolerantes y hay otros que pretenden, digamos, ser más duros, digamos, o ser más, tener una lucha más frontal contra la inseguridad. Las fuerzas de seguridad tienen temor de actuar por si después hacen uso desmedido de la fuerza o uso de armas para defender al inocente o a la víctima. Y estás en esa disyuntiva de actuar o no desde el lado de la fuerza de seguridad. Si actúan porque actúan o si no actúan porque no actúan. Es muy complejo el tema, me parece. El tema de la inseguridad va por un tema más que por el tema de la gente y la sociedad, va por el tema de la educación, va por el tema de cómo está uno en casa, si tiene para comer, si no tiene para comer, cómo es la realidad de cada uno, porque la inseguridad lleva a eso. Uno no sale a robar porque tiene gusto, tiene ganas. No estoy justificando para nada, está mal, es horrible. Pero yo creo que la situación económica también empuja a eso. Las cosas que están pasando y no defienden a quienes los mantenemos, es vergonzoso. La verdad que siento vergüenza ajena. Tema inseguridad. ¿Es algo que genera grieta también entre los argentinos? No, yo creo que no. Creo que todos sabemos lo que es, todos lo hemos pasado en algún momento. Lo que genera grieta es el estigma del prototipo del chorro, pero después, por otra cosa, no creo que genere una grieta.
Y sí, bastante. Sí, ¿Por qué? ves una cara rara y ya o te cruzás o mirás de reojo. Sí. Y el tema de la justicia, porque también el tema de la puerta giratoria, de las penas que no son tan duras, ¿eso cómo lo ves? No, eso sí me parece un desastre. Me parece que hay cosas que no hay tiempo para esperar. Hay cosas que se tienen que resolver más rápido. Habría que ser más expeditivos, sí. Ahora, y en cuanto a los políticos, ¿ve esa grieta también que de un partido político quieren algo, de otro partido político quieren otro y no se ponen de acuerdo nunca? No se ponen de acuerdo frente a la cámara de televisión, pero por atrás se ponen de acuerdo. Y debe ser muy grande la torta que hay porque todo el mundo quiere subir. ¿Crees que hay grieta también en la inseguridad a la hora de abordar el tema de inseguridad? Sí, claro, porque tiene que ver el abordaje es ideológico político. Entonces, la inseguridad hay quienes creen que se aborda con más fuerzas policiales en la calle y otros que pensamos que puede ser más transversal, desde la educación, de salud, bueno, desde la política. ¿Cómo crees que actúa la justicia? Porque mucho se habla de los delincuentes que ingresan por una puerta, salen por la otra, tengan o no tengan antecedentes. Sí, no, malísimo. Y eso por eso todo lo que está pasando, por eso que la justicia no hace nada. ¿Es un tema más de la justicia que de la política? Yo diría las dos cosas. ¿Vos salís a la calle y te sentís segura cuando salís? No, para nada. Y no, olvídate. Están pasando, creo que están más matando los chorros la gente que el virus. Yo pienso que que hay mucha inseguridad y que no, la gente sola tiene que manejarse, ayudarse entre sí porque... Pero ¿cómo es eso de que la gente sola debiera ayudarse? ¿Para qué estaría la policía o el poder? Ojalá estaría, o sea, están, pero no, yo no veo que actúen mucho. ¿Considerás que hay grieta a la hora de abordar el tema de la inseguridad aquí en nuestro país? Sí. ¿Por qué? Porque creo que unos creen que no pasa nada, que es una percepción, que es una ilusión, no sé. Y hoy la realidad de la gente es que los matan por un par de zapatillas. ¿Y de quién sería más la culpabilidad? ¿Del poder político, del poder judicial? Es una combinación de todo, porque el poder judicial no es libre, o sea, no, depende del poder político. Y los políticos no les importa a la gente. Y cuando ves que a lo mejor un delincuente comete un hecho delictivo, mata a alguien y a los 2, 3, 4 días está cometiendo el mismo hecho delictivo, ¿qué pensás? Que es un horror, que es una vergüenza, que la justicia la verdad que es lamentable. Mucha indignación, mucha bronca. Creo que es algo que de una vez por todas se debe terminar el discurso de la puerta giratoria y cambiar las leyes, la justicia y que el delincuente pague por lo que hace. No hay otra. Si eso pasa, entonces quiere decir que la justicia está funcionando mal. O sea, yo creo que una persona que mata a otra persona tiene que ir a un juicio legal y tiene que estar preso. No puede estar libre, porque matar no está bien a ninguna edad. ¿Y no sería bueno tener a lo mejor un plan a nivel nacional, global, para que todo se maneje de manera uniforme? No, yo creo que lo que vos decís es una utopía. Pero sería lo ideal, pero no lo que se puede hacer. John Lennon se murió. No se ponen al lado de la gente y si no se cambian las leyes en la Argentina va a seguir muriendo gente y se van a ir todos los chicos jóvenes porque ya no dan más, no quieren más.